¿Cómo era entonces? En la página 550. Sí. Yo quería ver si se puede. ¿El párrafo Sí, completo o ese el...? párrafo hasta acá, que es la parte que habla de Pascal y del papá, Noel. del Padre Noel. Claro, eso, Sí. y Atalaya, eso que no sé bien. ¿Y estamos desde antes con el contexto o necesitamos hacer un poquito de No, contexto antes? si querés, habíamos visto hasta un poquito antes. Bueno, ¿quieres dar tú el contexto? Para que tengamos algo por lo menos. ¿De lo que estuvimos viendo? Sí, o sea, ¿de qué viene hablando? Espera, porque antes ¿Vale? Tranquila. estuvimos hablando del proscriptum. No sé si es esto de la importancia de la cadena significante en relación al Forda y la simbolización primordial del falo. Sí. Y bueno, y digamos, no sé si es pertinente decir el accidente, cuando habla del accidente, si tiene que ver justamente con lo que pasa en la psicosis, ¿no? Que hay una preclusión del nombre del padre Sí. en relación a ese significante en el otro. Y bueno, y esa distinción que hace entre neurosis y psicosis, ¿no? Sí. Que justamente en la psicosis no estaría simbolizado la madre, porque no hay nombre del padre, y no se llega a instaurar el falo. Yo no entender eso. Sí, está bien, buenísimo. ¿Está bien? Sí. Incluso Entonces, lo voy a tomar desde un párrafito anterior, solo para tirarle una chicanada a Miller. a Miller. Sí. Ajá. Porque ven como acá está hablando de lo inefable de la vivencia, o aún de la conciencia mórbida. ¿En qué página? Ahí mismo. Ajá. ¿Sí? En el párrafo de conocemos los falsos pudores acostumbrados en la ciencia a este respecto. Está hablando de Dios. Son compañeros de los falsos pensamientos, de la pedantería, Sí. cuando arguye lo inefable de la vivencia. Es decir, por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien por qué, y te dicen, no, es que lo tienes que haber vivido. Eso obviamente rompe cualquier argumento posible. Ah, claro. ¿Sí? O sea, Como si si te no lo dicen ha eso... vivido, no lo puede. Sí, si no lo has vivido, es un argumento súper pueril, porque si es por eso, entonces los veterinarios tuvieran que ser perros, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O sea, cuando preguntan por qué hay ginecólogos hombres, la pregunta, o sea, después habría que preguntarles, bueno, pero ¿por qué hay veterinarios hombres o mujeres también? ¿Por qué hay veterinarios humanos? Claro. Porque no se trata necesariamente de la vivencia, ni de algo que no se pueda razonar ahí en la vivencia, por eso lo inefable de la vivencia, o aún de la conciencia mórbida, para desarmar el esfuerzo de que ella se dispensa, a saber, el que se requiere en el punto donde justamente no es inefable, puesto que ello habla, donde la vivencia, lejos de separar, se comunica, donde la subjetividad entrega su estructura verdadera, aquella donde se analiza, lo que se analiza es idéntico a lo que se articula. Entonces tenemos dos maneras, estamos viendo dos maneras de pensar la vivencia. Tuviéramos uno que sería inefable, conciencia mórbida, que ven que además conciencia mórbida tiene que ver con, o sea, no sé si me aceptarán este salto, pero pudiéramos decir que tiene que ver con pulsión de muerte.
la conciencia mórbida. O como mínimo con goce mortífero. ¿Sí? Conciencia mórbida, goce mortífero, no estoy tratando demasiado. ¿Sí? ¿Y conciencia por qué sería conciencia? ¿Conciencia? Ah, sí, conciencia mórbida dice ahí, ¿no? Sí, no, está estoy bien, tomando está las mismas palabras sí, de ahí. sí, no, está bien. Eso sería una manera de pensar la vivencia. O sea, lo que a mí me sucede es algo que solo a mí me sucede dentro de mí, sobre lo cual yo no puedo hablar porque fue una experiencia. Eso sería una manera de pensar la vivencia, ¿sí? La que me está poniendo esto de un lado, y después de otro lado estuviera ello habla. Así que sería algo completamente diferente a esto. Que ojo, porque a veces lo escucho. No sé si habla tiene que decir comunicación, no sé si es lo mismo. Para mí que hable tiene que ver más con el hecho de que pueda mentir sin que se sepa que esté mintiendo. Que es lo que me parece que es interesante de hablar. O sea, por ejemplo, en ese sentido, Pinocho no habla. Porque si cuando miente, se sabe que está mintiendo. Sí. Es decir, es como transparente. Mientras que acá en el ello habla me parece que siempre tiene que haber algo oscuro. Con oscuro no quiero decir malo, ni agresivo, ni sexual, quiero decir no transparente. ¿Sí? O sea, es oscuro en tanto no se ve. Y es oscuro en tanto no se ve justamente porque podemos mentir. Me parece que hacia ahí se apunta, o incluso no nada más que se pueda mentir, sino que eso quiere decir algo diferente, o sea, quiere decir más de una cosa a la vez, o sea, que tenga una significación, ¿sí? Voy otra vez. Conocemos los falsos pudores acostumbrados en la ciencia a este respecto. Son compañeros de los falsos pensamientos, de la pedantería cuando arguye lo inefable de la vivencia, o aún de la conciencia mórbida, para desarmar el esfuerzo de que ella se dispensa, a saber, el que se requiere en el punto donde justamente no es inefable, puesto que ello habla, donde la vivencia, lejos de separar, se comunica, donde la subjetividad entrega su estructura verdadera, aquella donde lo que se analiza es idéntico a lo que se articula. Me parece que también es bastante claro que la cama que está diciendo, esta no va, la primera no va, o sea, es de la segunda de la que se trata, por lo menos en el análisis, como lo estamos concibiendo. Igual, más allá de que lo que Lacan diga o no, tuviéramos que pensar por qué hacemos al hablar al paciente si se trata justamente de una vivencia inefable. ¿Sí? Me parece que no tiene sentido hacer eso. O sea, primero, ¿por qué le pedimos al paciente que hable? Segundo, ¿por qué en la herramienta principal del analista es el significante? ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, sí, sí. Por eso, desde la misma atalaya donde nos ha llevado la subjetividad delirante, nos volveremos también hacia la subjetividad científica. ¿Saben qué es una atalaya? Creo que me acuerdo, si me acuerdo bien, es la torre desde donde se ve el enemigo venir, digamos, en las películas de guerra del medioevo. Bueno, queremos decir la que el científico que ejerce la ciencia comparte con el hombre de la civilización que la sostiene. Interesantísimo, porque además no está diciendo
que le pertenece a uno o al otro, ¿sí? Lo que está hablando es de la subjetividad, ¿sí? Estamos hablando entonces de subjetividad científica, y lo primero que va a decir es que es algo compartido entre el científico, digamos, ¿Y el hombre de la civilización? sí, y el hombre de la cultura, ¿será? Sí, Y el puede ciudadano ser. común, ¿les parece? Sí, sí. Ciudadano, pensando en la ciudad Sí. como la ciudad de la ciencia sería. No negaremos que en el punto del mundo donde residimos hemos visto bastante sobre esto para interrogarnos sobre los criterios por los que el hombre con un discurso sobre la libertad, que no hay más remedio que calificar de delirante, ¿sí? O sea, la libertad es delirante, ¿sí? Con un concepto de lo real, vamos a ir esto La parte por libertad parte. no absoluto, ¿no es cierto? No lo califica así, libertad como delirante. Bueno, En realidad, si quisiéramos ser más... ¿Cómo? Pensando porque como hay un margen de libertad, esto que siempre uno en algún punto elige, digo yo. Pero no sé si en Lacan Lacan está ese margen de libertad. No, yo no sé si... Creo que yo no lo he visto. Tampoco me he leído todo Lacan, ni me acuerdo de todo lo que leo de Lacan, así que pudiera estar ahí. El margen de libertad pudiera estar en Lacan y que yo no lo haya visto o que se me haya olvidado. Sin embargo, no sé si Lacan habla de margen de libertad. De hecho, no sé si es algo que... No, lo digo porque es algo que se piensa mucho en psicoanálisis, el margen de libertad. Pero no sé si eso es consonante. Decime, sí, perdón. no estaba pensando porque si no queda el sujeto en una pura determinación. Y entonces, ¿para qué uno el campo del análisis, digamos? Bien. Hay un análisis que tiende, bueno, a trabajar con esos significantes y a ver qué puede hacer, qué se puede mover de ciertas cuestiones que a uno lo determinan por la historia, por bueno, cómo está estructurado ese sujeto, digamos, ¿no? Sí, Entonces, pero no sé si incluso sería libertad. a ver. O sea, me parece que estamos determinados por el significante. Sí. O sea, eso Hay no, sí, eso hay es determinación. innegable, sí. Ahora, después de que uno pueda trabajar sobre el significante Sí. que te determina y que eso cambie tu determinación, es decir, no que cambie para que tú dejes de estar determinado, sino para que estés determinado de otra manera. Sí. Pero no sé si eso sería libertad. Ajá. Poder ubicarse de otro modo ante eso, no sé, como una cuestión que se ponga en juego, que no sea igual. Ahí hay alguien que, no sé, también la palabra elección es un tema, digamos, ¿no? Pero bueno, Claro, porque lo tenemos que pensar en el sentido de si pudiera ser una elección inconsciente, que es todo un problema, porque no es una elección entonces. El inconsciente viene justamente al lugar donde lo que yo quiero hacer no lo hago, ¿sí? O sea, porque el lapsus no es un error. Y el lapsus no es un error justamente porque el lapsus revela una verdad. Y revela y responde a otra lógica. No sé, porque por ejemplo, si yo le digo al analista el nombre de una expareja en vez de una pareja, y el analista me responde, pero quisiste decir, o estás pensando en, y yo le digo, no, simplemente me equivoqué, es un error, no es un lapsus. ¿Sí? Responde a otra lógica en tanto se constituye como revelador de verdad. Para el hablante, paciente. No sé para quién, porque no sé si ahí se habilita un para quién, porque además también tiene que ser para el analista y tiene que ser para el caso, y no sé si analista más paciente te da el caso, ¿sí? Me parece que se trata de otra índole,
si es verdad, si se acepta en el término de que eso tiene algún efecto. Porque puede ser que no lo acepte en el momento, pero puede ser que después venga y... entonces sobre la libertad, no sé, para mí incluso todo el tema del inconsciente hace que no haya libertad. O sea, bien, déjame terminar de poner acá delirante. Pero justamente porque si el inconsciente lo pensamos como aquello que se dice eh, en lo dicho sin decirlo, digamos, o sea, no hay libertad porque al mismo tiempo de que tú estás diciendo incluso algo, estás diciendo lo otro. Es como por ejemplo cuando estás atendiendo a un paciente, no sé qué tanta libertad hay ahí. De eso estábamos discutiendo el otro día, porque decían, bueno, y haces, o sea, puedes hacer esta intervención o no hacerla. Yo digo, sí, pero el silencio también es una intervención. O sea, no sé hasta qué punto en un régimen de lo que se trata es de las interpretaciones haya libertad. También está todo el tema de como máximo tengo libertad de no hacer nada. O sea, lo que soy más libre de hacer es no hacer nada. O sea, me parece que con la introducción del inconsciente, la libertad es algo que se tiene que descartar. Porque incluso el inconsciente es en lo que determinan las acciones. No es la libertad, no es la voluntad. Vos habías vuelto, la vez pasada creo que decías de un ejemplo de alguien que había comentado como que no hacía nada. Entonces vos decías que una intervención posible es, bueno, ¿por qué haces eso? O tú ahí estás eligiendo ver Netflix. Sí. Entonces ahí no es, no sé si es responsabilizar o poner en el campo de esta persona, del hablante, digamos, que está eligiendo. Ahí no. Creo que en ese momento incluso dije que capaz era una intervención polémica, pero Ah, ahí lo que me parece que se tendría que buscar es que al mismo tiempo de pensar que, o sea, porque lo que se está diciendo es no puedo hacer nada, ¿sí? Y ahí justamente la interpretación iría a, digamos, eso es lo que estás haciendo. ¿Sí? Porque al mismo momento que se dice no estoy haciendo nada, estás diciendo estoy haciendo nada. Y no por el hecho de la negatividad, de bla, 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 sino que es otra manera de conceptualizar aquello que se está haciendo. Es justamente la subversión del discurso de el no poder hacer. ¿Sí? O sea, se trata más bien es de la subversión de esto. No de negativizar, ni antagonizar, ni responsabilizar. Porque pudieran venirnos los pacientes, que diría que son la mayoría de las veces así, donde te llegan diciendo, ah, esto es culpa de mi madre, es culpa de mi padre, etc. Ahí justamente se trata, no, se trata de subvertir ese discurso, que sería la subversión del discurso es del otro. Pero para hacer la subversión del discurso es del otro, se hace mediante, eso tiene que ver contigo. Pero después incluso eso se tiene que subvertir. ¿Sí? Digamos que sería un camino posible, habría muchísimos más.
O sea, eso es del otro, eso tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con algo en mí más allá de mí. Sí. ¿Sí? Pero entonces acá no hay libertad posible. ¿Sí? Sí, estaba pensando en la alienación, digamos, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que muchas veces estas flechas son subversiones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No sí, vemos como o sea, esto subvierte esto y esto subvierte esto. ¿Sí? ¿O no se entiende mucho? Sí, otra palabra que se ha subvertido como son como movimientos, digamos. Pero no es nada más movimiento. Ajá. Es decir, encuentro el hueco que tiene, o el defecto que tiene esta argumentación y hablo el hilo que sale de ese huequito para descoser el discurso anterior. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque hay psicoanálisis, o sea, una manera, hay psicoanálisis que lo que hacen es esto. ¿Sí? Eso es el otro, eso tiene que ver conmigo. Sería una manera de hacer un psicoanálisis. O para decirlo más ampliamente, una terapia. ¿Sí? Entonces tuviéramos acá terapéutica 1 o A, digamos, ¿sí? Y acá tuviéramos quizás terapéutica B. A ver, en un ejemplo que habías puesto también, ahora me vienen los ejemplos, pero porque me sirve entenderlo con un ejemplo. Sí. También de una persona que no se jugaba por alguna cuestión, que era por el padre. Vos habías contado que se había jugado todo en un juego, Sí. Y perdió todo, ¿no? Entonces uno podría decir que esa historia, esto que le viene dado en el discurso, en el relato, en no sé, todo eso le viene del otro, o eso, ¿no? O sea, esa identificación, si se quiere pensar en una identificación, no sé, en relación a que no puede jugarse en algo, por ahí le viene ahí del lado del campo paterno, por decirlo, no sé cómo decirlo. Entonces eso es del otro, viene del otro campo, digamos, pero tiene que ver con él y no tiene que ver con él. Sí. O sea, a ver, lo que estoy diciendo con esto es que eso tiene que ver con algo en mí más allá de mí. Fue, yo me comí algo y eso desde ese momento me ha parasitado y se ha ido abriendo de tal manera de que ahora me está eso comiendo a mí. Entonces, la idea sería más bien ver, por ejemplo, que no se trata del juego, sino que se trata de una relación con el padre, de hacer una relación con el padre. Y después que no se trata de nada de eso, sino de encontrarle algún sentido a la vida que no lo tiene. Bueno, para no extendernos demasiado en esto, pero lo que me parece importante es que no necesariamente nos tenemos que quedar acá, que tengo la sospecha que es como normalmente se dirigen las terapias hoy en día, por lo menos es lo que escucho. ¿Sí? Que es que eso tiene que ver con el paciente. Sino que creo que más bien todo el tema del inconsciente quiere revelar eso, que eso tiene que ver algo en mí más allá de mí. E incluso después me parece que pudiera haber otra operación aún, que sería deshacer el en mí y llegar a, digamos, en el lenguaje o en la estructura. Que eso justamente sería no hay sentido de la vida, pero yo puedo crear uno.
Eso sería como los momentos del análisis también, ¿no es cierto? Como que por ahí el paciente en principio viene mucho poniendo la cuestión afuera, también, ¿no es cierto? Hasta que algo pueda aparecer en relación a ver qué tiene que ver con eso, lleva un tiempo. Bueno, en vez de yo puedo crear uno, pero yo creé este. Pero en ese sentido, no, de nuevo, me parece que la libertad te lleva hasta acá. ¿Sí? Pudiéramos poner de una vez versus determinación inconsciente. Que me parece que justamente acá empieza la determinación inconsciente. Y acá empieza el trabajo con el inconsciente. Si no pensamos en el inconsciente como aquel demonio chiquito que está dentro de nosotros, sino que más bien lo pensamos como estructurado como un lenguaje, que para que sea estructurado como un lenguaje tiene que no tener un vacío central, tiene que estar desde siempre, tiene que tener elementos covariantes, etc. Así que para el psicoanálisis no es claro, me dice que no hay libertad, es como que me fuerte. Porque por el lugar del análisis, no sé. Pero es que justamente el... ¿Ah? Porque el trabajo del análisis, digamos, si no hay posibilidad de... En la medida que la persona se empieza como a noticiar de esas cuestiones que lo determinan, entiendo que puede quizás hacer otra cosa con eso. Pero primero tiene que enterarse, ¿no? Que una ficha empiece a caer en relación a la repetición, a ciertas cuestiones que le puedan aparecer en los sueños, ¿no? Sí, pero no sé si justamente se trata de un trabajo, digamos, de conocimiento o de autoconocimiento, sino que me parece que se trata de un trabajo de subversión y que esto tiene una efectividad justamente porque esto hace sufrir, entonces, y esto hace sufrir. Entonces, en el momento de que se va cambiando, digamos, la posición frente a eso, que no sé si se hace libremente es el problema, sino que me parece que, digamos, que tú te embarcas en un camino, que sería el camino analítico, y el camino analítico te lleva hacia algún lugar, que a mi juicio, digamos, para decirlo muy vulgarmente, porque esto más que todo lo que trabaja es el diagnóstico, no es un trabajo muy explícito sobre lo que sería la dirección de la cura, ¿sí? El texto. Para decirlo vulgarmente, me parece que pudiéramos decir que es este. Entonces, si tenemos este, es una vía que va, digamos, es una máquina que funciona. Entonces no es libertad, incluso lo que aceptas hacer cuando vas a un análisis es jugar el juego significante, que es constantemente decir eso no es. Es decir, buscar constantemente la subversión. Y de eso me parece que es de lo que se trata, esa búsqueda de la subversión que conlleva una eliminación, incluso diría, no disminución, eliminación de cierto tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento de justamente creernos libres y determinantes de nuestros actos y pasado, sin al mismo tiempo caer en una posición nihilista, que es decir, bueno, entonces nada vale nada.
Entonces me quedo en mi casa todo el día masturbándome porque no tiene sentido relacionarme con otros ni bla bla bla. Mm. Se trata de un reacomodo de todo eso. Mm. Sí, no pensar la libertad como dueño, ¿no? Sino como espacio, no sé, como bisagras por donde uno puede aparecer a un lapsus, alguna cuestión por el cual algo puede transformarse en otra cosa para Pero el problema es, analizar. si eso se hace voluntariamente o no. No, voluntariamente no, porque Entonces, ¿cómo? ¿Y por qué beneficiaría eso? por esto que ¿Entiendes? vos estás diciendo, por esta cuestión que produce un alivio. Está en el hablante, por decirlo, o en el analizante, tomarlo o no tomarlo. Puede tomar eso y agarrarse de eso nuevo o no, qué sé yo. Por eso pensé como un mínimo, como un margen pequeño, pero que hay un sujeto ahí que también, o un hablante, no sé, alguien que también elige por dónde ir. ¿No? Pero es que eso justamente me parece que es de lo que no se trata, Mm. sino que más bien, porque no se trata acá, es decir, en el momento que hacemos, incluso te diría, en el momento que hacemos esto, ya no se trata de una persona, que es lo mismo, que vimos que es lo que se repite en todos los esquemas, que diría, o sea, no sé si hay en algún lugar de Lacan donde no está esto como mínimo, que de hecho, ¿se acuerdan? Esto también lo pudiéramos poner como el más y el menos, ¿sí? Que él mismo decía que era la base, el soporte de toda la cadena significante, ¿sí? O sea, está esto como mínimo. Al momento de que está esto no se trata de una persona, sino que se trata de lo que pasa entre ellos. Me parece que justamente en el análisis no se trata de lo que pasa en una persona, sino que digámoslo, el psicoanálisis lo que trata es con La relación con el otro, pequeño y el otro grande, el otro del lenguaje. Sí, pero no de una persona, sino Claro, más bien sí, sería entiendo. como si tuviéramos un marionetero. Ajá. ¿Eso es una palabra? Una persona que dirige Sí, una marioneta, sí, ¿sí? O sí. sea, el trabajo es con el marionetero, no con la marioneta. La marioneta está medio ahí jugando, digamos, porque es la manera que nos permite acceder al marionetero. ¿Y cuál sería el manetero exacto? El lenguaje, El lenguaje, el campo claro, del otro, con el campo del mayúscula. otro, sí. Claro, ahí Claro, está y bien. estaría mejor decirlo así, porque el lenguaje es una estructura, Claro. mientras que el campo del otro nos lleva a cómo eso se juega en la particularidad. Sí. ¿Sí? Pero Perfecto. para hacer eso, justamente, tenemos que entonces posicionarnos acá. ¿Sí? Porque entonces lo que pasa con el marionetero, digamos que este es el marionetero, para llamarlo de otra manera. Que justamente la psicosis lo que hace es desechar el marionetero. Es decir, el marionetero no existe. O sea, la psicosis te dice, a mí no me maneja nadie, yo hago todo porque yo quiero. Y eso que me está apareciendo no es un producto del lenguaje ni de mi significación, no tiene nada que ver conmigo, sino que eso está ahí verdaderamente. El marionetero hace... Hay como rechazo a la sujeción a ese campo del otro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces ahí, a mí, ahí sí ubico la locura o esta cuestión de la libertad como una libertad absoluta, la nombro yo. Y la otra manera que la pensaba era una libertad pero en sujeción, digamos, a esa determinación. Es una sujeción, no es insujeción a la determinación. ¿Pero qué es una libertad con sujeción? Y porque pensé eso, digo, en el psicótico lo que es, o en la locura, ahí sí pienso en la libertad como un absoluto, lo pensé, Sí. en esta cuestión de rechazo al campo del otro, ¿no? O a la determinación. Ok, ¿y?
Entonces ahí digo, bueno, no hay libertad absoluta. Y en la neurosis no hay libertad, o sea, hay sujeción a esa determinación significante. Okay. Esto que dice Lacan, que el significante conduce o es directriz, ¿no? Okay. Entonces ahí hay una sujeción. Pero me parece como que a la medida que el análisis transcurre y van sucediendo cuestiones y se va pasando por determinados lugares, empieza a ponerse en juego el asfalto, un saber inconsciente, algo de eso, y ahí puede haber movimientos. Entonces yo entiendo que a partir de esa sujeción puede haber elección, digamos, a la medida que uno empieza como a noticiarse de esas cuestiones. O sea, me cuesta pensar que no hay libertad en el campo de la neurosis como que es todo determinación, porque me cuesta ubicar al sujeto también ahí, si lo pienso solo como determinación. ¿Por qué? O sea, porque sujeto es justamente sujeto. Claro, sujeto al lenguaje, sujeto... Sí. Y no hay libertad, vos, La libertad la hay, pero Ajá. no es de eso de lo que se trata. O sea, la libertad es un discurso delirante. Sí. No creo que en el psicoanálisis se trate de buscar libertad, no. O sea, no es que no la haya, es como el nombre del padre en la psicosis, no es que no lo hay, sino que está rechazado. Me parece que justamente la libertad acá no es lo que se busca. Sí, por ahí no me sé explicar. Por ejemplo, si alguien tiene un sufrimiento, como vos decías, ¿no? Y bueno, por eso van a visitar. También puede tener un sufrimiento y no ir. Qué sé yo. Sí, pero el problema es si eso eso se trata de libertad o si se trata de una decisión que tomó. Sí, hay que... Pero el problema se trata entonces después de por qué tomó la decisión. Porque el problema de la libertad es que la libertad es una respuesta al problema de la causa. O sea, porque yo soy libre y entonces... O sea, pero el problema es por qué lo hizo. Me parece que el psicoanálisis lo que busca es problematizar todo el tema de la libertad y no decir él lo hizo porque él lo quiso hacer o porque era la manera más conveniente, sino decir, mira, no se sabe muy bien por qué lo hizo, pero podemos hacer algún tipo de tratamiento para que deje de sufrir por aquello que hizo o incluso no hizo, como en el caso de la neurosis, que es una culpa que es del otro. Pero no creo que el psicoanálisis busque la libertad en el sentido de... Obviamente eso depende de cómo definamos la libertad, pero no creo que dependa de qué es lo que la persona quiere hacer. Me parece que eso sí no, de eso no se trata. Porque hay un deseo inconsciente también que lo trasciende a uno. Sí, de eso se trata, del deseo. Claro, que uno puede tomarlo o no. No sé si uno pueda tomarlo o no. Me parece que el deseo está y como máximo se puede, digamos, estar en sintonía con el deseo, capaz. Pero no sé si se puede tomarlo o no. Me parece que más bien estamos tomados por el deseo. O digamos, somos un deseo caminante, hablante, etc. ¿Cómo, Edwin? ¿Tienes algo? Estamos acá haciendo un debate complicado. Puedes decir que no hay problema, pero... ¿Cómo lo pensás? Yo pienso que el sujeto simplemente está atravesado por ese deseo y al estar atravesado por ese deseo, lo que llamamos libertad es relativo, ¿no? Porque el deseo siempre está ahí, ¿no? Lo busque satisfacer o no, siempre está ahí.
llámelo libertad el tratar de satisfacerlo o no. Ah, bueno, si no lo buscas satisfacer, dirás que libertad no tratar de hacerlo, ¿cierto? Pero siempre está. ¿Qué es lo que se ve diferente en cuanto al psicótico? Yo siempre he pensado que el psicótico no desea. Por eso no tiene problema, digamos, con estar en búsqueda de eso, ¿cierto? Su deseo está ahí como de una forma muy, o no está, no sé si estará ausente, pareciera que no es, yo creería que no está. Claro, porque justamente lo que nos permite hacer esto, el establecer acá el marionetero, digamos, es que esto nos permite calcular esto acá, que es el falo y tiene que ver con el deseo. Vamos a ponerlo en vez del ser, digámoslo el siendo, ¿les parece? Porque justamente el deseo se trata de una direccionalidad que incluye el vacío. ¿Sí? Sí. Marionetero te permite ubicar el siendo. Y me parece que de eso justamente es, o sea, digámoslo, ven como aquí estoy armando, digamos, los puntos rudimentarios del esquema R, ¿sí? Sí. Y acá estuviéramos en esta última parte, que me parece donde se tiene que, es hacia donde apunta el análisis, el poder ir, digamos, del marionetero o ver, digamos, en lo oscuro del marionetero interpretar el siendo, ¿sí? Digamos, no lo transparente, sino lo oscuro del marionetero, interpretar el siendo. Me parece que de eso, uy, esto lo puse acá, me va a faltar esto, pero bueno. Pero claro, pero a lo que quiero ir es que nunca se trata de esto, del yo que está acá. Sí. El yo, digamos, porque si creemos en esta flecha, al cambiar el marionetero cambia esto también. ¿Sí? No sé si yo les había comentado de un, creo que sí, de un experimento que trabaja Lacan, comenta, no lo trabaja. En el seminario 10 o el seminario 11 es la Daphnia. La Daphnia es un animalito, digamos un camarón. ¿Sí? Tiene un camarón y ustedes saben que los camarones tienen lo que cuando los van a pelar tienen que cortarle como una vena, que es donde tienen muchas cosas asquerosas, porque si no los van a enfermar, ¿sí? Bueno, en el camarón, se lo voy a decir un poco como lo dice Lacan, hay un experimentador malévolo que le pone, en esa venita le pone filamentos de metal. Y después, con un imán, lo mueve a su antojo. Estamos, ¿verdad? O sea, se entiende a lo otro, Sí. yo, etc. Y básicamente lo que dice es que se trataría entonces de que en ese lugar quitáramos el filamento de metal y dejáramos el vacío. ¿Sí? Que se trata de esto, en el sentido de siendo. El siendo tiene que ver, voy a escribir acá, pero tiene que ver con el vacío y con, al mismo tiempo, con buscar un ser.
el sujeto ahí está pensado como marioneta entonces. No. No. Pero el problema es si confundimos el yo con el sujeto. ¿Sí? La marioneta, más bien, donde yo lo ubicaría, sería en todo esto. Es decir, ahí sí pensar el sujeto en tanto, digamos, como tema, o en tanto aquello que, de lo que se habla. Sí. O sea, todo el tiempo, no sé, después de 2 años, es que yo siempre he venido acá a hablar sobre cómo mi madre quiso que yo no naciera y si naciera fuera mujer. Entonces mi deseo se juega por ahí. Pero eso lo que te permite es decir, todo lo que yo he estado hablando tiene que ver con eso. Ahí me parece que aparece el sujeto. O sea, todo lo que he estado diciendo, o sea, en tanto tema, ¿sí? Que no sería esto. Sí, sí, sería más del lado de esto. ¿Sí? Digamos, es una agrupación, sí, hecho entre los significantes. Entonces, si lo pensamos así, estaría, digamos, más del lado de lo que este siendo te permite descubrir. ¿Sí? Digamos, esto está más del lado del sujeto. En la revelación de que lo que se ha estado haciendo es no hacer nada. sí. ¿Sí? O sea, para mí el sujeto tiene que ver con... y esto se me olvidó decirlo, pero es importantísimo. Más, digamos, sorpresa. Bien, sí. O asombro. Sí, por ahí había pensado el sujeto porque como marionetero estaba ubicado en el lugar de la mayúscula Sí. del otro, hice la coordenada, entonces dije, entonces es marioneta el sujeto. No, claro, ahí no sé muy bien diciendo. cómo lo pudiéramos pensar. El sujeto, no sé Claro. muy bien cómo llevando esta, no sé si ustedes Claro. tendrán alguna idea, pero cómo teniendo esta metáfora, digamos, podamos llegar al sujeto. Me parece que estuviera acá, pues acuérdense que el falo es lo que te permite ubicar el sujeto, es aquello que ha estado siendo. Sí. Bien. Yo creo que uno de los problemas que hay con la transmisión del psicoanálisis es que esto suena como si no tuviera efectos. Porque suena como si fuera como un juego medio, digamos, cognitivo, de ajedrez incluso, etc. Pero lo interesante en realidad es que cambia, digamos, las cosas. Entonces puede irsele un síntoma a alguien, puede venir otro. Porque esta sorpresa muchas veces conlleva como digamos una cuota de alivio, justamente porque antes se había estado pensando que el problema era yo,
digamos. Y acá te das cuenta, ah, mira, puede ser que no sea yo. Por lo menos en este momento de la terapéutica B, digamos. Ujú. Porque tenemos un empuje, digamos, constante a ser. ¿Sí? Entonces, me parece que una de las cosas que tiene que hacer el psicoanálisis es desestimar ese empuje, subvertirlo, hacer que ya no funcione. Justamente lo opuesto a encontrar tu verdadero ser. Creo que de eso no se trata, sino más bien de poner en problemática todo el concepto de ser y ver cómo tu ser se juega entre dos seres, digamos, o sea, tu esencia, tú te juegas entre dos seres diferentes. Bueno, si no hay más, voy a seguir un poquito. Nos fuimos por ahí por todo el tema de la libertad. No, está bien, igual, Sí. porque esto, en verdad, esto es más o menos lo que quería decir hoy. Ujú. Entonces está bien. Ah. Eso es lo que quería decir hoy porque me parece que es lo que nos permite, digamos, o sea, entender por lo menos qué es lo que yo les propongo que podemos leer acá. Ujú. Que es una lectura que no he visto en otro lugar de una cuestión preliminar. Entonces me interesaba poder comentarla. Sí, sí. Y que me hagan objeciones y me digan, no, mira, me parece que no, porque en este otro lugar dice tal otra cosa. Sigo un poquito. Con un concepto de lo real donde el determinismo no es más que una coartada, pronto angustiosa si se intenta extender su campo al azar. Lo real donde el determinismo no es más que una coartada, que esto es justo lo que estábamos diciendo. Me parece que lo que está proponiendo Lacan es que aquí tenemos un lo real determinado, cuando en realidad se trata de algo azaroso y que al revelar lo azaroso de lo real se vuelve angustia. Con una creencia que voy de nuevo con esa parte, con un concepto de lo real donde el determinismo no es más que una coartada, pronto angustiosa si se intenta extender su campo al azar. Se lo hicimos sentir a nuestro auditorio una experiencia test. Me parece que ahí se trata del... Porque en un momento les dice que jueguen al par e impar, al par o none, con todo el tema del seminario de la carta robada, etc. Con una creencia que los reúne en la mitad, por lo menos, del universo, bajo el símbolo de Santa Claus o el Padre Noel, cosa que a nadie se le escapa. No sé si saben quién era el Padre Noel, que especial, bueno, sigue un poquito. Después sobre esta voy a retornar, ¿sí? Nos disuaría de situarlo por una analogía legítima en la categoría de psicosis social, en la instauración de la cual, si no nos engañamos, Pascal nos había precedido. Que semejante psicosis se muestre compatible con lo que llaman el buen orden es cosa fuera de duda, pero no es tampoco lo que autoriza al psiquiatra, aunque fuese el psicoanalista,
a confiar en su propia compatibilidad con ese orden para creerse en posesión de una idea adecuada de la realidad, ante la cual su paciente se mostraría desigual. Esto no sé si lo habíamos trabajado. No sé por qué tengo la idea que sí. La idea es que lo hemos tomado por ahí de otro párrafo, pero... ¿De la realidad desigual? Me parece que en las primeras clases... Y hay otra cosa que sería el buen orden, que básicamente lo que pretende es que eso funcione de alguna manera estricta, como si fuéramos máquinas, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces la psicosis da cuenta de, digamos, de cosas que verdaderamente pasan. O sea, la CIA nos está espiando. O sea, no es mentira que la CIA nos esté espiando. Ni es mentira que de alguna manera u otra nuestros cuerpos sean máquinas. Por lo menos en cierta manera de pensarlo. Por ejemplo, Descartes pensaba que los cuerpos eran máquinas. ¿Sí? Entonces, justamente la psicosis lo que te da cuenta cuando te dice que tiene una máquina dentro, que tiene partes mecánicas dentro, que le instalaron un chip, tiene que ver justamente con eso, digamos. O sea, que se instaure un buen orden tiene que ver con que las cosas funcionen justamente como están las reglas. Y todo el tema del símbolo que reúne la mayoría, con lo que tiene que ver es con el rechazo de lo simbólico. Perdón, bueno, sí, de lo simbólico también, pero con el vacío sobre todo. Porque el Padre Noel se había peleado justamente con Pascal. La pelea era si el vacío existía o no en la naturaleza. Eso es una cuestión filosófica desde hace muchísimo tiempo, de si el vacío existe o no en la naturaleza. Pascal decía que sí, el Padre Noel decía que no. El Padre Noel era jesuita, creo, o sea, católico, y tienen unas cartas donde intercambian justamente esta disputa. Lo que yo entiendo que quiere decir acá es justamente que en la psicosis se trata de que no existe el vacío. Que esto lo habíamos comentado estructuralmente con el esquema I. ¿Sí? Pero bueno, no sé si eso es algo que está estrictamente acá, digamos. Es medio un salto. Pero es por lo menos lo que yo entiendo que está intentando ubicar acá. Y si no existe el vacío, ¿qué existiría? ¿Qué se puede pensar? Las cosas. Porque el vacío más bien es lo opuesto a las cosas. Es un tema bastante interesante en realidad. Si te interesa, te aliento a que busques algo al respecto. Es bastante bueno, da para un rato. Bueno. Pero en fin, lo que me interesa más de esto es que acá la psicosis se muestra compatible. ¿Dónde está? Que semejante psicosis se muestra compatible con lo que llamamos el buen orden es cosa fuera de duda. Pero no es tampoco lo que autoriza al psiquiatra, aunque fuese al psicoanalista, a confiar en su propia compatibilidad con ese orden. Es decir, los psiquiatras y los psicoanalistas muchas veces se confían de la psicosis social para ellos mismos hacer un tratamiento psicótico. Que me parece que el tratamiento psicótico sería justamente dejar por lado todo este tema del vacío, del lenguaje, de lo simbólico, etc. O sea, hacer un tratamiento
donde justamente se trata de la libertad, donde lo real esté determinado, por ejemplo, biológicamente, que no exista el vacío, es decir, que estemos completos, y que haya un buen orden, es decir, una buena realidad de cómo vivir, que el psicoanalista es el que le va a enseñar cómo hacer al paciente. Que muchas veces, digamos, esto en todos los círculos lo dicen, pero me parece que muchas veces lo que pretenden decir es como para expiarse de la culpa, de después decir, bueno, entonces las personas tienen que vivir libremente. O decir, él está enfermo porque vive todavía siguiendo las reglas de su padre. Eso obviamente tiene una contracara, que es decir, yo sé cómo sí se tiene que vivir, que es en libertad. No sé si alguna vez han participado en alguno de estos espacios donde se le incita a la gente a ser libre. Y curiosa, por ejemplo, yo estudié Gestalt por un tiempo, la terapia Gestalt, y hacíamos muchas veces como prácticas, no me acuerdo cómo les llamaban, pero bueno, momentos como de talleres o cosas así de libre expresión. Pero la libre expresión se supone que tiene que ser, digamos, que las personas se muevan así y que bailen y que se abracen uno con el otro, y esa sería supuestamente la libre expresión. Pero ahí lo que están diciendo es que justamente no puede hacer lo otro, entonces no hay libertad. Es como, no sé si habrán visto también algunos memes donde dicen que una persona diga estoy orgulloso de ser blanco es racista, pero que una persona que diga estoy orgulloso de ser negro es, digamos, celebrar la cultura afrodescendiente. Y muchas veces, pues, digamos, con la derecha no hay por qué justificar que no se trata de libertad, porque no buscan, no es su ideal la libertad. Pero la izquierda sí, muchas veces buscando su ideal de libertad, más bien infringe sobre las libertades de los otros. Es decir, no puedes hacer comentarios de cierta índole. Eso también es quitarle la libertad. Me parece que justamente también en el psicoanálisis se juega cierto tipo de esa... Tienes que ser libre de cierta manera. Por ejemplo, tienes que llegar tarde a dar los cursos. Como si eso fuera la marca de alguien que haya terminado su análisis. ¿Se entiende? O sea, como ser una persona... Básicamente es una persona irresponsable. Es como el ideal de un psicoanalista contemporáneo. Que da risa porque además dicen que el tema es la responsabilidad. Bueno, voy a seguir un poquito. Tal vez en esas condiciones haría mejor en elidir esa idea de su apreciación de los fundamentos de la psicosis, lo cual trae nuestra mirada al objetivo de su tratamiento. Es decir, quizás justamente por estar pensando psicóticamente sobre la psicosis, no se haya podido ver los fundamentos de la psicosis, y por lo tanto sería bueno ver cómo se trata. Para medir el camino que nos separa de él, bastémonos evocar el cúmulo de lentitudes con lo que se han sembrado sus peregrinos. Todo el mundo sabe que ninguna elaboración, por sabia que sea, sobre el mecanismo de la transferencia, ha logrado hacer que en la práctica no se la conciba como una relación puramente dual en sus términos y perfectamente confusa en su sustrato. O sea, normalmente si yo a ustedes les preguntaría, espero que ya ahorita me respondan otra cosa, pero si yo les hubiera preguntado dónde se ubica la transferencia acá, me imagino que me hubieran dicho esta línea azul que está entre el yo y el tú. Es decir, ahí se ubica la transferencia. Sin embargo, me parece que justamente lo que Lacan está diciendo es que no se trata de una relación dual, sino que, según yo lo entiendo, la transferencia
Más bien lo que sería de esto acá. Este movimiento que se da aquí y que te permite ubicarte acá. Es decir, esto sería la transferencia. Que entonces no se trata del amor, sino más bien de la disolución de los individuos. Es decir, que no se trata ni de yo ni tú, sino que se trata del texto este que estamos trabajando. Que no importa si yo lo dije o si tú lo dijiste o si lo dijo la esposa, la amiga o la amante, se trata de cómo eso está teniendo efectos, digamos acá incluso. Pudiéramos pensarlo acá en un momento, pero también acá. Y perfectamente confuso en su sustrato, porque entonces ¿qué sustrato, qué sostén tiene el yo-tú? Porque si no se trata justamente, si lo que estamos rechazando es el lenguaje, el marionetero, entonces no se trata ni de yo, ni se trata ni de tú. Entonces empiezan a pensar cosas tipo la comunicación inconsciente-inconsciente, o muchas otras, no sé, vibras en el aire. Como si eso fuera lo que sostiene la transferencia, cuando justamente se trata, según yo entiendo en Lacan, de que no se trata ni de yo ni de tú, sino que se trata del lenguaje. El lenguaje sería el sustrato de la transferencia, que es la que nos permite deshacer el yo, deshacer el tú, y hablar como si no hay ni yo ni tú. Que eso y ojo, lo aclaro, pero eso tiene efectos en yo y tú. Pero al estar trabajando sobre lo que determina yo y tú, nos permite hacer un cambio. Por eso me parece justamente también que se trata de todo el tema de la clínica bajo transferencia, es porque la clínica se hace cuando ya empiece esto. Es decir, cuando ya estamos acá. Me parece que acá en verdad es donde empieza el psicoanálisis. Esto acá que tenemos antes son otras cosas, no sé cómo los querrán llamar, tratamiento, entrevistas preliminares, tratamiento preliminar, etc. Pero me parece que acá justamente es donde empezamos a hacer un análisis. Que es la pregunta, ¿perdón? No, decía como un punto de llegada, después de mucho... Es un punto de inicio, diría. Esto aquí lo que estamos haciendo es abonar el terreno para poder hacer un análisis. Claro, pero está todo eso anterior. A veces, no necesariamente, porque puede, bueno, especialmente en esta ciudad, muchas veces llegan aquí. Porque hay tanta proliferación. Digámoslo más, un estudiante de psicología muchas veces te llega aquí. A veces te llega aquí, que es peor. Pero muchas veces te llega aquí. En eso tiene que ver conmigo y cuando te llega con algún tema de análisis de verdad, porque a veces llegan tipo, quiero ser analista. Bueno. Pero creo que acá es donde capaz se empiece, digamos, con una terapéutica C, que es donde me parece que en verdad juega el psicoanálisis. Te llegan los pacientes, Félix, te llegan ya ahí. A veces llegan, sí, no lo voy a negar, a veces llegan ahí. No. Buenísimo. Igual estoy hablando de ciertos pacientes que son los que están más en el, claro. en el tema del análisis. Claro. Cuando trabajaba en el psiquiátrico público no era tan así. Igual, ojo, porque eso tiene que ver con mi historia, ¿sí? Que es más o menos el de eso tiene que ver conmigo, es bastante común. ¿Sí? Es interesante, o sea, véanlo en las películas, sobre todo se ve en por qué el niño salió como salió. Normalmente es porque la madre no le dio suficiente amor o porque el padre no le dio suficientes nalgadas. Son, digamos, las dos razones que se dan. Pero sí, sigo un poquito más.
Introduzcamos acá la pregunta de lo que, con solo tomar la transferencia por su valor fundamental de fenómeno de repetición, deberías repetir en los personajes persecutores en los que Freud designa aquí su efecto. ¿Sí? Introduzcamos aquí la pregunta de lo que, con solo tomar la transferencia por su valor fundamental de fenómeno de repetición, es decir, repetir en la relación terapéutica aquello que pasó en la infancia. ¿Sí? La transferencia en el valor de repetición. Deberías repetir en los personajes persecutores en los que Freud designa aquí su efecto. Respuesta blandengue que nos llega. De seguir los pasos de usted, una carencia paterna, sin duda. En ese estilo no se ha renunciado a escribir al respecto las duras y las maduras. Y el círculo del psicótico ha sido objeto de un censo minucioso de todas las briznas de etiquetas biográficas y caracterológicas que la anamnesis permitiría despegar de los dramatis personae, incluso de sus relaciones interhumanas. Es decir, se intenta buscar en las relaciones familiares la causa de la psicosis. Procedamos, sin embargo, según los términos de la estructura que hemos desbrozado. Es decir, no vayámonos al historial, en el sentido de historia de la anamnesis, de qué fue lo que pasó de niño, sino que vayámonos a pensarlo más bien en términos de estructura, de mecanismo, de funcionamiento, de qué elementos tiene, qué elementos no tiene. Para que la psicosis se desencadene, es necesario que el nombre del padre, verwerfen, precluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del otro, sea llamado aquí en oposición simbólica al sujeto. Dale otra vez. Para que la psicosis se desencadene, es necesario que el nombre del padre, verwerfen, precluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del otro, sea llamado ahí en oposición simbólica al sujeto. Es decir, que no tenemos el nombre del padre, gracias, que está rechazado, que nunca llegó, perdón, lo voy a decir mejor, que el nombre del padre, que nunca llegó al lugar del otro, se llama en oposición simbólica al sujeto. Esto es lo que desencadena la psicosis para Lacan. No en psicología, me acuerdo, por lo menos la última teoría que yo llegué a ver en psicología más cognitivo-conductual sobre la psicosis, era el de, no me acuerdo muy bien cómo era, pero las dobles respuestas, es decir, que el padre le decía una cosa y la madre le decía otra, por ejemplo. ¿Sí? No se trata de eso, por lo menos para Lacan, sino que más bien en el nombre del padre, que nunca ha llegado, o sea, que el nombre del padre, sin haber llegado nunca al lugar del otro, sea llamado en oposición simbólica al sujeto. Es decir, me parece que se intente revelar el marionetero, digamos, o que alguien venga al lugar de marionetero. Es la falta del nombre del padre en ese lugar la que, por el agujero que abre en el significado, es decir, como no tenemos el marionetero, no podemos tener el siendo. ¿Se acuerdan de los dos agujeros del esquema ahí? ¿Sí? Inicia la cascada de los retoques del significante. Déjame ver algo porque acabo de cambiar a la página 552. Sí. Déjame ver algo. Porque creo que está mal traducido esto. Porque creo que no debería ser recorte, sino pedacitos. Que no debe ser retoque. Sí. Bueno, sigo igual. Que el significante, de donde procede el desastre creciente de lo imaginario, hasta que se alcance el nivel en que el significante y el significado se estabilizan en la metáfora delirante. Esto lo habíamos trabajado, ¿verdad? Sí. Bien. Pero ¿cómo puede el nombre del padre ser llamado? Bueno, ya esto no me lo voy a saltar un poco porque creo que ya lo trabajamos, si recuerdo bien, y ustedes no tienen. Sí.
Claro, remaniement es acción de remaniar, cosa que obviamente no me sirve, pero cambio de estructura de uno o más cromosomas, incluyendo el gen, la ganancia, la pérdida o el desplazamiento de segmentos cromosómicos. Como juntar fragmentos de piedra, ¿será esto? O fósiles para constituir un sedimento más reciente. Aportar modificaciones a algo, arreglándolo en diversos elementos. Modificar la composición de un grupo, de un organismo. Entonces no es, supongo que no es retoque, es un cambio estructural sería. Un cambio de la ubicación de los objetos. ¿Sí? Lo leo otra vez, ahora que estamos pensando en eso. Entonces sería como el reordenamiento del significante. De donde procede, déjenme buscar que dice el diccionario bilingüe. Remodelación, reajuste, también sirve. En lugar de retoque. Sí. Modificación. Pero me parece, o sea, lo que me parece es que no es necesariamente, digamos, superficial, sino que implica el cambio de objetos. No, digamos que el objeto en sí, digamos, lo pulamos, sino que lo cambiamos de lugar. Entonces, no sé si... A ver, primero no quiero seguir mucho más. Y ya me parece que comentamos lo que teníamos que comentar. Pero entonces lo que les quiero medio poner es que pareciera que el desencadenamiento de la psicosis, por lo menos aquí como lo está trabajando Lacan, no es algo que es indefinido, digamos, sino que tiene justamente un punto terminal, que sería la metáfora delirante. Estamos hasta acá, ¿verdad? El problema es que sí, después tenemos la metáfora delirante. No sé si esa sería, digamos, la pregunta más grande con la que yo me quedo del texto, es si la metáfora delirante nos permite acceder al marionetero, como lo permite la metáfora paterna. ¿Se entiende? Porque entonces, si la metáfora paterna nos permite acceder al marionetero, en verdad, la metáfora paterna nos permite acceder al siento. Sí. Porque nos permite acceder al fallo. Sí. Entonces, al marionetero, es decir, si la metáfora delirante juega como marionetero. Es una pregunta. Es una pregunta que yo tengo, Ajá. no tengo, la respuesta la tengo desde hace tiempo, pero se las comparto porque me parece, capaz si se las hubiera dicho en la primera clase, no se entendía, porque me parece que necesita este desarrollo para poder entenderse esa pregunta, y que no suene una locura completa. Y no sé, yo no llego todavía a tener la respuesta de eso, no por lo menos en Lacan.
Hay en Leturdí, hay un proceso más o menos similar que él toma, que es la ruptura del semblante, que parece ser muy parecido. Les digo un poco, o sea, ya estos son medio cabos sueltos, que no pretendo, y especialmente porque no lo he hecho, hilar, digamos. Hay un proceso similar que describe Lacan en Leturdí, que es la ruptura del semblante, donde justamente tiene un goce evocado que provoca la caída de los significados, de las letras, ¿será? No, del significado en lo real. Y justamente dice que la escritura sería eso. Y eso nos produce efectos del lenguaje, o efectos de lengua, que serían cosas que están forjadas con la batería significante por el par d'être. Y eso hace que se tome un nombre, que es medio similar, no sé si ven como lo que quiero decir, la ruptura de semblante y la aparición de un padre que se pensaba imposible. Y bueno, pasan cosas con el significante hasta que se logra tomar un nombre o una metáfora delirante, que es la estabilización del significante y el significado. No sé si eso sería justamente, digamos, ese acompañamiento, o si eso sería lo necesario para hacer el tratamiento de la psicosis. Porque se acuerdan que lo puse aquí completo por eso, que este escrito se trata de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Y no sé si justamente el tomar nombre o hacer la metáfora delirante sería justamente esa cuestión preliminar. Porque acordémonos que si logramos ubicar esto ahí, estamos en transferencia. Es un tema de transferencia a la psicosis, ¿no? Sí, Parece. sí, incluso al final lo comento un poco. Pero no sé si justamente en la transferencia, si la transferencia implica que se tenga algo acá para poder hacer la disolución de los individuos, y no sé si la metáfora delirante nos permite disolver los individuos. Digo, para no pensar la transferencia como aquel afecto o amor que tiene el paciente por el analista. Me parece que no se trata de eso. Porque incluso ahí se puede pensar la contratransferencia, porque serían los sentimientos y bla, que mientras que ven que acá no hay manera de pensar la contratransferencia, porque se trata más bien de la ubicación de este punto por fuera. De hecho, ni siquiera es esta direccionalidad del yo al tú, del paciente al analista. Por lo tanto, no pudiera haber la otra, no es direccionalidad de sentido. Pero bueno, no pudiera haber el otro sentido del tú al yo. Entonces no hay contratransferencia. Si pensamos la transferencia así, justamente no hay contratransferencia. Bueno, les dejo esa pregunta para la casa. Cuando tengan la respuesta me avisan, por favor. Y ya, quedémonos con eso. Les quería agradecer de haberme acompañado y de no haberme dejado solo. Y
No sé si vieron, pero voy a comenzar otro sobre el seminario 11 en un rato. Creo que les envié la información y si no, igual la voy a volver a enviar. Pero si les interesa, Sí. están bienvenidos y tengo una política mía que es que hay descuento para los reincidentes. Así que bueno, Sí, en agosto. en agosto, sí, la tercera semana, para poder descansar un poquito por lo menos, porque es bastante.